Bienvenidos. En este vídeo, vamos a explorar juntos un fascinante viaje hacia lo que llamamos resonancia armónica y el proceso de sutilización del ser. Hablaremos sobre cómo podemos elevar nuestra conciencia, conectando tanto con las energías telúricas de la Madre Tierra como con las energías cósmicas del Sol y del universo. Profundizaremos en arquetipos poderosos como el guerrero, el héroe y el CEO creador, y en cómo estos representan distintas etapas de nuestro proceso de ascensión. A lo largo de este recorrido en espiral, aprenderemos cómo las sincronicidades son respuestas del universo cuando vibramos en frecuencias más altas, y cómo esta transformación afecta profundamente nuestro cuerpo, mente y espíritu. Es un camino de autoconocimiento y expansión, donde comprenderemos que, más allá de las técnicas, el verdadero propósito es recuperar esa sacralidad que nuestros antepasados vivían día a día. Si sientes que este contenido te resuena y deseas profundizar en tu propia evolución, te invito a que te suscribas. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos que seguirán expandiendo estos temas. Vamos a comenzar este viaje hacia una conciencia más elevada y un mayor equilibrio con el todo. Viviendo en resonancia armónica, un viaje hacia la conexión profunda. En este vídeo, me complace explorar un tema de vital relevancia para este momento tan transformador que estamos viviendo, la importancia de habitar en un estado de resonancia armónica. En tiempos de grandes cambios, como los actuales, la necesidad de sintonizar con frecuencias más elevadas y alineadas con nuestro ser esencial se vuelve más evidente. Este concepto, que trasciende lo meramente físico, se conecta con la idea de fluir en sincronía con las energías universales, generando un equilibrio que favorece el bienestar integral. A lo largo de la historia, cada civilización ha creado arquetipos y estructuras simbólicas que funcionaban como mapas de orientación espiritual. Estas representaciones culturales permitían acceder a estados de conexión profunda, facilitando la expansión de la conciencia hacia dimensiones más sutiles y elevadas. Era una especie de portal hacia una realidad más amplia, donde el ser humano podía trascender su limitada percepción y abrirse a la inspiración divina. Este estado de conexión, muchas veces descrito como la gracia o inspiración, ha sido el espacio donde artistas, poetas y místicos han encontrado sus más grandes revelaciones. No es solo una experiencia reservada para unos pocos, sino una capacidad latente en todos nosotros, esperando ser despertada. Vivir en resonancia armónica significa reconocer que somos parte de un entramado energético mayor, y que, al alinearnos con esa frecuencia, podemos elevar nuestro nivel de conciencia, sanarnos y conectar profundamente con nuestro propósito esencial. Hoy más que nunca, en este momento crucial de nuestra evolución colectiva, es fundamental aprender a navegar estas energías, abriendo nuestra percepción a las posibilidades infinitas que el universo nos ofrece. El magnetismo terrestre y la conexión con la matriz universal. El estudio del magnetismo terrestre va mucho más allá de lo que tradicionalmente entendemos por fenómenos físicos. Diversos científicos y pensadores contemporáneos han profundizado en este concepto desde una perspectiva energética y espiritual. Uno de los nombres más relevantes en este ámbito es Gregg Braden, quien en su libro La Matriz Divina nos invita a explorar la conexión con esta red universal desde una posición que trasciende la mente racional. Para Braden, el vínculo con la matriz divina no se establece a través del intelecto, sino a través de las emociones, desde el centro energético del corazón. Este enfoque sugiere que el corazón es el verdadero punto de acceso a esta matriz cósmica, una red que lo interconecta todo. Por otro lado, el físico Nassim Haramein, fundador de The Resonance Project Foundation, ha dedicado su carrera a estudiar las dinámicas energéticas en diferentes planos de la existencia. Haramein nos ofrece una visión en la que todo el universo está en constante resonancia y flujo, describiendo el tejido del espacio-tiempo como un campo unificado que responde a la energía de nuestras emociones y pensamientos. Esta teoría sostiene que el magnetismo terrestre y otros fenómenos similares no son meramente fuerzas aisladas, sino manifestaciones de un campo energético mayor en el que todos participamos. Otro pionero en este ámbito es el renombrado científico y filósofo Ervin Laszlo, quien redescubrió el campo acásico.
Este campo, que podría compararse con una vasta biblioteca universal, contiene el registro de todas las experiencias y conocimientos del cosmos. Según Laszlo, cualquier persona que alcance un estado expandido de conciencia puede acceder a este campo y obtener información directa de la fuente, reconociendo que somos parte de una inteligencia cósmica más grande. Igualmente, es imposible hablar de este tema sin mencionar la obra de visionarios como Drúmbalo Melquisedec y José Argüelles. Ambos han sido verdaderos pioneros en el estudio del magnetismo terrestre y su relación con la conciencia humana. Sus investigaciones han abierto puertas hacia una comprensión más profunda de cómo nuestras vibraciones personales y colectivas influyen directamente en el campo magnético de la Tierra, así como en el despertar espiritual de la humanidad. La confluencia de estas investigaciones nos invita a reconocer que el magnetismo terrestre no es solo un fenómeno físico, sino una manifestación de un campo energético más amplio que se encuentra en interacción constante con nuestras emociones y estados de conciencia. En este sentido, conectar con la Tierra y su campo magnético no es únicamente una cuestión científica, sino una oportunidad para alinearnos con una matriz universal que responde a la vibración del corazón. El Sol como fuente de evolución y conciencia. En el fascinante viaje de la evolución humana, el Sol ha sido mucho más que una estrella brillante en el cielo. Para muchos investigadores y científicos contemporáneos, el Sol juega un papel crucial no solo en la vida biológica, sino también en nuestra evolución consciente. Cada vez más, descubrimos cómo su energía impacta en nuestros cuerpos y mentes, despertando procesos que nos conducen hacia un mayor entendimiento de nuestra conexión con el cosmos. Uno de los principales pioneros en este campo es el científico alemán Dieter Brouwer, quien, en su obra Revolución Solar, ha investigado cómo las tormentas solares influyen directamente en nuestra conciencia. Brouwer ha determinado que estos eventos cósmicos no solo afectan las comunicaciones y los dispositivos electrónicos, sino que tienen un impacto profundo en nuestro cerebro y estados mentales. Según su investigación, las tormentas solares podrían actuar como catalizadores para la expansión de nuestra conciencia, ayudándonos a acceder a niveles más profundos de percepción y transformación interior. Daniel Lumera, por su parte, ofrece una perspectiva complementaria en su libro Códigos de Luz. Lumera nos invita a reflexionar sobre el papel que la luz solar juega en nuestro desarrollo espiritual, proponiendo que el Sol no solo nos nutre físicamente, sino también a nivel energético. En su obra, Lumera comparte herramientas y prácticas que nos permiten sintonizarnos con esta energía solar, facilitando un proceso de sanación y crecimiento interior a través de lo que él llama los códigos de luz. Otro valioso referente en este campo es Ira Ratan Manek, quien ha rescatado y modernizado la práctica ancestral del Sungazing. Este antiguo conocimiento, que permite alimentarnos de la energía solar, consiste en mirar al Sol siguiendo un protocolo específico y bajo condiciones seguras. Según Manek, al practicar el Sungazing, podemos absorber la energía solar de manera directa, lo que puede tener un efecto regenerador en nuestro cuerpo y mente. Sin embargo, esta práctica requiere un estado de sutilización avanzado y seguir pautas estrictas para asegurar su correcta implementación. Estas son solo algunas de las referencias importantes que profundizan en la relación entre el Sol y nuestra evolución consciente. Sin duda, cada uno de estos autores aporta una pieza valiosa al rompecabezas de nuestra comprensión del cosmos y nuestra interacción con él. Aquellos interesados en explorar más sobre estos fascinantes temas, abriendo nuevas puertas hacia un entendimiento más holístico de la relación entre el Sol, la conciencia y nuestra evolución. 16 horas, sintonizando con los ciclos naturales y el latido de la Tierra. Los ciclos naturales no son solo indicadores de tiempo, sino verdaderas puertas de entrada hacia un estado profundo de conexión, o común unión, con el universo y la vida misma. En estos tiempos, es crucial restablecer esa relación directa y auténtica con la naturaleza. Tal como lo hicieron nuestros antepasados, es importante volver a sintonizar con los ciclos astronómicos que ellos veneraban y codificaban con precisión en sus calendarios, ya que reconocían el poder transformador de estos ritmos.
En términos prácticos, este camino de reconexión nos invita a entrar en contacto con las energías telúricas de la Tierra, reconociendo la resonancia Schumann como el latido fundamental de nuestro planeta. Esta frecuencia, que se ha mantenido en 7,8 hercios durante milenios, comenzó a aumentar desde los años 80, llegando a superar los 30 hercios en los tiempos actuales. Las mediciones de los últimos meses han sido las más intensas registradas hasta ahora, lo que explica por qué millones de personas experimentan la sensación de que el tiempo se acelera. Algunos investigadores incluso sugieren que, debido a estos cambios, la percepción subjetiva de un día ya no es de 24 horas, sino de apenas 16 horas. Este es el primer nivel de conexión que necesitamos alcanzar: sincronizar nuestro reloj biológico con el nuevo ritmo de la Tierra. Cuando logramos esta sintonización, no solo armonizamos nuestro cuerpo con el planeta, sino que también desbloqueamos un nivel más profundo de conciencia, uno en el que la percepción del tiempo y la vida misma se expande y transforma. Las culturas nativas americanas han entendido y honrado estos ciclos desde tiempos ancestrales. A lo largo de miles de años, han utilizado ceremonias específicas y danzas rituales para conectar con la energía de la Tierra. Estas prácticas suelen ir acompañadas de música interpretada con instrumentos afinados a las vibraciones naturales del planeta, como el siku, una flauta andina, y diversos instrumentos de percusión. Estos sonidos no solo honran el latido de la Tierra, sino que también ayudan a quienes los escuchan y participan en las ceremonias a alinearse con esa frecuencia primordial. En contraste, es importante señalar que la música que predomina hoy en día, y que se transmite masivamente por la radio, está basada en la afinación a la 440 Hz, una frecuencia que se considera artificial y desconectada de los ritmos naturales del planeta. Se ha argumentado que esta afinación podría inducir estados de conciencia que distan de aquellos que promueven la sintonía con la naturaleza y el despertar espiritual. En cambio, afinaciones más armónicas como la de la 432 Hz, que se dice resuenan más profundamente con el ser humano y la Tierra, podrían ser una herramienta para recuperar esa conexión perdida. Por lo tanto, para restablecer esta común unión con los ciclos naturales, necesitamos recalibrar no solo nuestros cuerpos, sino también nuestros entornos, rituales y prácticas, de modo que estén en armonía con el latido de la Madre Tierra. Así, podremos avanzar hacia una mayor coherencia interior y exterior, y participar en el proceso colectivo de despertar y evolución que atraviesa la humanidad. Resonancia: el camino hacia la afinación del ser. Nosotros, como seres humanos, somos como instrumentos que requieren una constante afinación para estar en sintonía con el universo. Alcanzar un estado específico de resonancia no es un lujo, sino una necesidad para conectarnos con las vibraciones más sutiles y elevadas que nos rodean. Esta sabiduría no es nueva, ha sido comprendida y aplicada por muchas culturas a lo largo del tiempo, desde los alquimistas hasta los chamanes. Todos ellos sabían que para expandir nuestra conciencia hacia niveles más elevados, es esencial trabajar de manera consciente en diferentes escalas o niveles de sutilización. Carl Jung, uno de los grandes exploradores del inconsciente, redescubrió este mismo proceso en su psicología analítica, reconociendo un patrón común en los mitos y rituales de todas las culturas. Para Jung, este camino hacia la totalidad del ser requería transitar por 3 fases clave, que él organizó de la siguiente manera: purificación, integración y unión. Estas fases no son pasos aleatorios, sino una secuencia cuidadosamente estructurada que forma parte de lo que Jung llamó el opus alquímico, un proceso psicológico y espiritual que nos conduce hacia la realización del sí mismo, es decir, hacia nuestra totalidad y autenticidad interior. La purificación, el primer paso, implica la liberación de las impurezas internas y externas. Este proceso nos invita a soltar patrones, creencias y bloqueos que nos impiden resonar con nuestra esencia más profunda. A través de la purificación, nos limpiamos de las interferencias que distorsionan nuestra frecuencia, permitiendo que nuestra energía fluya con mayor claridad. El segundo paso, integración, es el proceso mediante el cual incorporamos todas las partes fragmentadas de nuestro ser.
Aquí, el trabajo consciente es integrar las sombras, los aspectos inconscientes y las energías que hemos reprimido o negado. Solo cuando reconocemos y aceptamos todas las facetas de nuestra psique, podemos vibrar en armonía. Este paso es esencial para alcanzar la resonancia interna necesaria para acceder a niveles más sutiles de conciencia. Finalmente, llegamos a la unión, el momento en el que logramos una alineación completa con nosotros mismos y con el cosmos. En este estado, nuestra frecuencia personal se entrelaza con la frecuencia del universo y experimentamos la unidad del ser. Este es el objetivo final del recorrido, un estado de resonancia perfecta, en el que la conciencia individual y la conciencia cósmica se funden en una misma vibración. Este viaje hacia la resonancia ha sido narrado a lo largo de los siglos en mitos, arquetipos y rituales que todas las culturas han desarrollado. Estas historias no solo eran narraciones simbólicas, sino verdaderas guías para el proceso de sutilización que cada ser humano debe atravesar si desea alcanzar la unidad del ser. En el contexto alquímico, este proceso era conocido como la Gran Obra, el Opus Magnum, y su objetivo era la transformación de la materia bruta en oro puro, un símbolo de la transmutación del ser ordinario en el ser iluminado. De manera similar, en el chamanismo y otras tradiciones espirituales, este proceso de resonancia se ha codificado en rituales de iniciación, donde los iniciados debían recorrer un mapa simbólico que les guiaba hacia la iluminación o la conexión con los planos superiores de existencia. Este mismo recorrido se describe en el mapa de la iniciación, un viaje de transformación que, a través de la purificación, la integración y la unión, nos permite alcanzar la totalidad y resonar con las energías más elevadas del cosmos. En definitiva, nosotros somos esos instrumentos, y la resonancia es el estado que buscamos alcanzar para conectarnos con lo sagrado, con la vibración universal que fluye a través de todo. Es un camino que requiere trabajo consciente, pero al final, nos lleva a la realización plena del ser. Sincronicidades, la respuesta del universo y el despertar del CEO creador. El siguiente nivel de conexión profunda que podemos experimentar tiene que ver con nuestra alineación con los ciclos cósmicos, especialmente con el Sol, que actúa como la principal fuente de conciencia que interviene en el crecimiento y la evolución de todas las especies en nuestro planeta. A medida que nuestra conciencia se eleva hacia una vibración más alta y sintonizada con estas dinámicas cósmicas, comenzamos a experimentar lo que comúnmente llamamos sincronicidades. Estas coincidencias significativas son mucho más que simples casualidades, son respuestas del universo, que nos ofrece señales y mensajes claves para nuestro camino de crecimiento. En este estado expandido de conciencia, el CEO creador, aquel que ha despertado a su verdadero potencial, empieza a reconocer su propósito dentro del vasto plan cósmico. Este despertar nos lleva a entender que no somos meros observadores pasivos en el tejido de la realidad, sino agentes activos de la gran transformación que está ocurriendo. Este nivel de conciencia nos convierte en activistas cósmicos, en seres que, con intención y conocimiento, participamos en la creación de una nueva realidad alineada con la evolución planetaria y universal. Las sincronicidades no son más que el reflejo de nuestra creciente conexión con este campo de energía inteligente que lo interpenetra todo. A medida que nuestros pensamientos, emociones y acciones se alinean con esta frecuencia más elevada, el universo responde, mostrándonos un camino lleno de señales que nos guían y confirman que estamos en el sendero correcto. Es una danza energética entre nuestra conciencia individual y la conciencia universal. Conectar con estas dos dinámicas energéticas, la sincronización con los ciclos solares y la respuesta del universo mediante sincronicidades, trae consigo cambios profundos que afectan nuestras tres dimensiones esenciales, el cuerpo, la mente y el espíritu. Estas tres facetas del ser constituyen el núcleo de nuestra existencia, y cuando logramos alinearlas, se produce una transformación integral. A nivel biológico, el contacto consciente con el Sol y las energías cósmicas puede influir en la activación de procesos de sanación y regeneración. Diversas investigaciones sugieren que el campo energético del Sol afecta nuestros ritmos circadianos, nuestro ADN, y puede actuar como un catalizador para nuestra evolución física. En el plano psíquico,
empezamos a percibir un cambio en nuestra percepción de la realidad. Los patrones limitantes se disuelven, y nuestra mente se abre a nuevas formas de pensar y entender el mundo. La intuición se agudiza, y somos capaces de captar mensajes y símbolos que antes pasaban desapercibidos. A nivel espiritual, el despertar de nuestra conciencia nos conecta con una verdad más grande: somos seres multidimensionales, parte de un entramado cósmico mucho más amplio. Este reconocimiento nos eleva, nos llena de propósito, y nos impulsa a vivir desde un lugar de autenticidad y coherencia con el flujo del universo. Estas tres dimensiones del ser, cuerpo, mente y espíritu, se alinean a medida que conectamos profundamente con el Sol y las energías cósmicas. La resonancia que logramos en este proceso no solo afecta nuestra experiencia individual, sino que también contribuye al proceso colectivo de despertar que la humanidad está atravesando. En última instancia, las sincronicidades son una confirmación de que somos co-creadores activos, y que el universo está en constante diálogo con nosotros. Al sintonizarnos con sus ciclos y sus ritmos, comenzamos a vivir en armonía con el gran plan cósmico, desplegando nuestro propósito y contribuyendo a la evolución de la conciencia planetaria. ¿Qué entendemos por sutilización? La sutilización es un proceso consciente que nos lleva a ascender por el camino en espiral, un recorrido que nos impulsa desde lo denso y material hacia lo sutil y elevado. Es un viaje de transformación profunda, donde integramos las energías más burdas de nuestra experiencia terrenal para acceder a niveles de vibración más refinados y espirituales. Este proceso sigue el principio fundamental de la alquimia, que comprende tres etapas de sublimación: un ascenso progresivo desde lo inferior hacia lo superior, desde la materia hacia el espíritu. Primera etapa: el guerrero y el desafío de la acción. El primer nivel en este viaje está simbolizado por el arquetipo del guerrero, quien representa la fase inicial de este proceso. Esta etapa no es fluida ni sencilla, pues cuando decidimos actuar para comenzar a transformar nuestra realidad, inevitablemente encontramos resistencia. La física nos enseña que a toda acción corresponde una reacción, y en este contexto, eso se traduce en las fuerzas opuestas, internas y externas, que emergen cuando intentamos romper con los viejos paradigmas. La clave en esta fase es la voluntad, una fuerza interna que nos permite avanzar a pesar de las dificultades, desarticulando las creencias sociales y culturales que han moldeado nuestro ser hasta ese momento. El guerrero debe enfrentarse a estos desafíos con determinación, mediante tácticas conscientes, abrirse paso hacia un estado más elevado. Segunda etapa: el héroe y la búsqueda del propósito. En el segundo nivel del proceso de sutilización, emerge el arquetipo del héroe, quien se atreve a cruzar los límites establecidos en su búsqueda de propósito y trascendencia. El héroe no solo actúa, sino que se aventura más allá de lo conocido, entrando en territorios desconocidos de su propia psique y espiritualidad. Aquí, el coraje y la valentía son esenciales, ya que este arquetipo debe enfrentar sus propios miedos y limitaciones. En este viaje, el héroe comienza a descubrir su capacidad creativa, a desarrollar estrategias y a encontrar un impulso interno que lo lleva a emprender nuevos caminos. La materia deja de ser su límite, y la búsqueda de lo sutil se convierte en su misión primordial. Tercera etapa: el CEO creador y la resonancia armónica. El nivel más elevado de este proceso está representado por el arquetipo del CEO creador. Es aquí donde se alcanza la resonancia armónica, una sintonización profunda entre el macrocosmos y el microcosmos, entre el universo y el ser individual. El CEO creador, con su conciencia expandida, no solo comprende los misterios del cosmos, sino que también establece una conexión directa con él, experimentando la sabiduría ancestral de manera vivencial, como lo hicieron los grandes pensadores inspirados por la sofía que iluminaba a los filósofos griegos. Esta sabiduría no es meramente intelectual, sino un conocimiento experiencial, nacido de la conexión consciente con las fuerzas cósmicas y telúricas. El punto cero: la vida en resonancia armónica. Vivir en resonancia armónica significa habitar un estado de equilibrio consciente entre dos frecuencias fundamentales, la energía telúrica de la Tierra y la energía cósmica del universo.
Este estado no se alcanza simplemente mediante una técnica o un ritual específico, sino a través de la recuperación de una sacralidad que formaba parte de la vida cotidiana de nuestros antepasados. Ellos, en su profunda conexión con la naturaleza y el cosmos, sabían cómo vivir en comunión con diferentes conciencias, alcanzando así un estado de unión con el todo. Al conectar con estas energías, nos alineamos con el punto cero, un estado de neutralidad y balance perfecto, donde el flujo de las energías telúricas y cósmicas se entrelaza dentro de nosotros. En este estado de resonancia, no solo nos sentimos en armonía con el mundo exterior, sino también con nuestro ser interior, experimentando la vida desde una mayor plenitud, donde el ser individual y el universo coexisten en una danza cósmica sincronizada. Conclusión: el camino de la sutilización. La sutilización es, por tanto, un viaje alquímico y espiritual, un proceso consciente de ascensión a través de diferentes niveles de la existencia. Comenzamos como guerreros, luchando contra las resistencias que nos atan a lo material, evolucionamos como héroes que se atreven a buscar más allá de los límites y culminamos como creadores, capaces de resonar con la inteligencia universal. Este viaje en espiral es tanto personal como cósmico, y nos invita a vivir desde la sacralidad, en plena resonancia con las fuerzas que guían el destino del universo y nuestro ser.